¿Qué tal, chicos de undécimo? Estamos empezando una nueva semana más con la novedad que solo nos queda esta y la otra semana para poder terminar lo que es Matemáticas 3 en el primer semestre. Es decir, que ustedes ya ahora se despiden de Matemáticas 3 a partir de la otra semana. Cada una de estas 2 semanas voy a enviar 3 videos por semana. Evidentemente no vamos a ver todo, cubrir todo el contenido. Eso es con la intención de ayudarles a que no tengan tanto trabajo en matemáticas. Yo sé que no ha sido fácil la experiencia virtual, yo soy muy comprensivo en ese sentido. Por tanto, entonces vamos a terminar las clases, 3 videos esta semana, 3 videos la otra semana, y ustedes pues ya se despiden de Matemáticas 3. Espero que todos estén trabajando, que estén sacando sus inquietudes. Voy a tratar que la otra semana también tengamos algún espacio para poder hacer algún repaso respecto a todo lo que hemos visto en Matemáticas 3 en el segundo parcial de esta clase. La clase de hoy va a ser analizar pues lo que nosotros llamamos como extremos relativos de una función, aplicando siempre el criterio de la primera derivada, que fue el video que vimos anteriormente, y también con lo de tabla de variación. Para ello, entonces, en su libro, en la parte de la clase número 3 de extremos relativos, nos da la definición de lo mismo. Dice, sea f de x una función, es decir, cualquier función, sea x sub 0 un punto en el dominio, es decir, tengo un valor x sub 0 que va a pertenecer al dominio de esa función, se le denomina a f de x sub 0 como máximo relativo, así como aparece acá, como va a ser este punto de acá, va a ser un máximo relativo, si los valores f de x van a ser menores o iguales que f de x sub 0 para valores de x aproximados a x sub 0. Ya voy a explicar eso más gráficamente. Y va a ser un mínimo relativo si f de x es mayor o igual que el f de x sub 0 para valores de x aproximados a x sub 0. Bien, entonces para entenderlo bien, nosotros tenemos que analizar lo de la tabla de variación. Cuándo existe un máximo y cuándo existe un mínimo relativo. También se les conoce como máximo y mínimo locales. Pero supongamos lo siguiente. Estas son las mismas tablas de variación que nosotros vimos la semana pasada. ¿Sí? Nada más que en una me especifica qué es un máximo, ya lo voy a explicar, y qué es un mínimo. ¿Ok? Entonces, imaginemos lo siguiente. Voy a dibujar por acá una función. No importa la forma de la función, vamos a una función que sea de esta forma, más o menos así. Ok. Entonces, para poder entender lo que es un máximo y un mínimo, pues evidentemente yo tenía, de acuerdo a los contenidos que vimos la clase pasada, con el criterio de la primera derivada, nosotros derivábamos la función y pues ese valor lo igualábamos a cero para determinar pues el punto crítico, y el punto crítico tenía que ver con los máximos y con los mínimos, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Donde se me hacía cero, entonces la primera derivada, vean aquí el análisis, donde se me hacía cero, pues evidentemente ahí había un punto crítico. Si yo analizo esta función, fíjense bien, voy a suponer que ese punto crítico está aquí. Vamos a ponerlo de esta forma. Ok, que yo tengo este punto crítico al cual voy a llamar en este caso x sub 0, así como aparece en la definición. Y aquí pues evidentemente yo tendría acá mi imagen de ese punto del dominio de f de x sub 0. Ok, ahí lo tengo. ¿Qué es un máximo? Bueno, si yo analizo aquí las pendientes, fíjense bien, me voy a ir aproximando al x sub 0 por la izquierda en este caso. Supongamos que yo tengo acá un valor y nosotros ya vimos la definición geométrica de la derivada, ¿cierto? Que es la recta tangente en un punto. Entonces, imaginémonos, ahí está la recta, ¿no? Vean esta recta que yo tengo aquí. ¿Ok? Esa recta, ese punto o esa recta que es tangencial a ese punto en particular, pues es un valor positivo. En este caso, si yo derivo la función en este punto, pues yo me daría cuenta que la derivada en este punto va a ser un valor positivo, es decir, la pendiente es positiva. Si yo pongo otro punto por acá, vamos a ponerlo bien, y también trazo una recta por ahí, pues entonces también esa pendiente es positiva. Significa que yo en toda esta parte de aquí, la gráfica iría creciente, ¿cierto? Toda esta parte iría creciente. ¿Qué pasa cuando yo calculo la pendiente en este punto exactamente, en ese punto crítico? Pues la pendiente ahí es totalmente horizontal. Quiere decir que el valor de la pendiente, si ustedes recuerdan, es igual a cero, como lo vimos en videos anteriores.
¿Ok? En ese punto es igual a 0. Significa que ahí hay un punto crítico, ¿cierto? Como lo hemos analizado con las tablas de variación. Si yo analizo los otros puntos, fíjense bien, ahora voy a analizarlo, en este caso por la derecha, y voy colocando acá un punto acá y tiro una recta, una tangente. Bueno, no me quedó tan bien, perdón, ahí. Una tangente, vean que la pendiente es negativo. Quiere decir que la derivada en ese punto, en este otro punto, sería negativa. La derivada significa que la función aquí es decreciente. Ahora, ¿qué significa todo este análisis? Quiere decir que yo tendría un máximo relativo cuando en la parte izquierda del análisis desde ese punto, en este caso x sub 0, o si lo quieren analizar como a, también puede ser que este x sub 0 sea el valor de a, como ustedes quieran, vean que va a ser máximo relativo si la función, analizándola antes del punto crítico, es creciente y después del punto crítico es decreciente, como lo vemos aquí. ¿Ok? Significa entonces que cuando yo voy de una parte creciente a una parte decreciente, lo que yo voy a obtener ahí sería un máximo relativo. Quiere decir que este punto que yo tengo aquí, este en particular, pues sería un máximo. Ahora bien, otro aspecto. ¿Qué tal si fuese al revés? Imaginémonos que ahora yo tengo acá un punto. Vamos a ponerle aquí. Y que este punto vamos a borrar porque eso me va a estorbar por acá. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a poner acá bien la función, así el eje X. Ok, entonces yo tengo un punto acá al cual también lo voy a llamar X sub 0. ¿Sí? Para no equivocar voy a borrar esta parte porque ya expliqué esta parte. Entonces, igual, aquí yo tendría una imagen, va a reflejar la imagen. Ok, significa que yo ahí también tendría un punto crítico porque lo que yo estoy haciendo es derivando la función en este punto. Y me doy cuenta que por la derivada en este punto me va a quedar un valor de 0. Ok, su derivada. Si yo analizo, fíjense bien, los valores de la pendiente, vaya, lo voy a analizar en este punto con respecto al eje X. Miren, tiro la pendiente por acá, nada más que la pendiente el profesor la tiene que hacer bien, ¿verdad? Así como la hizo ahorita, ahí. Ese valor de la pendiente, si yo analizo el valor de la pendiente, vean que es negativa. Otro punto por acá, también sería una pendiente negativa. Si yo llego hasta este punto, pues aquí tendría una pendiente que es completamente horizontal, es decir, el valor de ella es 0, como lo tenemos aquí en la tabla. Por tanto, ahí sería el punto crítico, ¿cierto? Entonces, aquí serían pendientes negativas. ¿Y qué pasa en la parte derecha del análisis? Porque ahorita lo analicé en la parte izquierda, pero cuando yo analizo la parte derecha, esta parte de aquí, vean que si yo trazo acá las pendientes, todas estas pendientes que yo calcule acá son positivas. Quiere decir entonces que cuando yo tengo una función que va de una parte decreciente a una parte creciente a partir de en este caso de un valor de un punto crítico, aplicando el criterio de la primera derivada, lo que yo tendría ahí entonces sería un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, resumiendo, si yo voy analizándola con el criterio de la primera derivada, que voy desde una parte creciente a una parte decreciente, entonces decimos que es un máximo. Y vamos a decir que es un mínimo relativo si vamos de una parte decreciente a una parte creciente, como ustedes lo pueden ver aquí. Ahora bien, hay un aspecto bien importante que en su libro no aparece y que lo voy a explicar. ¿Será que solo existe un máximo relativo? No. ¿O solo existe un mínimo relativo? No. Yo puedo tener, voy a borrar acá rápidamente. Yo puedo tener, vamos a hacer nada más que me quedó muy feo. Vamos a hacer, ahí más o menos. Yo puedo tener esto. Podría tener esto así, una función de esta forma, ¿ok? Vean que yo tendría acá varios puntos que son máximos, ¿ok? Cuando hablamos de máximo relativo no nos estamos refiriendo que es el valor más alto, ¿no? En una función yo puedo tener, como hay varios puntos, pueden haber varios puntos críticos, pues evidentemente puedo tener varios máximos relativos y también puedo tener varios mínimos relativos como lo tengo acá. Ojo con eso, ¿verdad? El máximo relativo no me indica a mí que es el valor mayor de la función, no. Sino que yo puedo tener varios máximos y varios mínimos, pero en los entornos en particulares que yo estoy analizando. Por ejemplo, en este entorno, para este entorno en particular, en este entorno el máximo sería este, ¿no? Para este entorno, el mínimo sería este. Para este otro entorno,
el máximo sería este punto y así sucesivamente. Este sería, para este entorno, este sería el máximo. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que no necesariamente hablar de máximos relativos estamos indicando que es el máximo valor en un punto de la función, no, sino que estamos hablando que es el máximo o el mínimo valor, porque también puede ser mínimo, en un entorno en particular de esa función. Valga la aclaración, porque en su libro no lo aclara. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Entonces, evidentemente, para poder hacer el análisis de los extremos relativos, yo tengo que construir, como ustedes pueden ver acá, pues las tablas de variación. Muy bien, pasando entonces en esta parte, nosotros vamos a hacer el ejemplo 2.5 de su libro y se haga la tabla de variación de esta función menos x cubo más 3x cuadrado más 9x y encuentro los extremos relativos. Para hacer la tabla de variación son aplicando pues los temas que nosotros vimos la clase pasada o la semana pasada. Nosotros ya vimos cómo construir una tabla de variación. Entonces no me voy a entretener en cómo construir la tabla porque eso ya quedó claro. Ok, ya una vez construida la tabla de variación, vean que yo tengo en esta función en particular hay dos puntos críticos a la hora de hacer el análisis, ¿no? Entonces, vean que en este punto crítico de menos 1, menos 5, este punto crítico, yo tengo aquí este punto crítico, que es el punto crítico menos 1, menos 5. Cuando yo analizo ese punto en la función, vean que yo voy de una parte decreciente a una parte creciente. Por tanto, ¿qué tendríamos acá? Pues tendríamos un mínimo relativo, ¿cierto? Y cuando analizo el otro punto crítico de 3,27, pues voy de una parte que es creciente a una parte decreciente. Por tanto, en este valor tendríamos, en este punto crítico tendríamos entonces una función en esta parte creciente, ¿no? Eso es lo que significa entonces al utilizar la tabla de variación como lo tenemos construida acá. Repito, esta tabla no la hice, no considero necesario porque eso ya lo vimos nosotros la semana pasada. Sin embargo, de forma gráfica, miren, aquí ya tengo la gráfica que hice en GeoGebra. De hecho, ustedes pueden emplear GeoGebra. Ya mandé un video explicando cómo ustedes pueden utilizar GeoGebra. Y vean que aquí, en esta parte de la función, estamos yendo de una parte decreciente a una parte creciente. Entonces, este punto que yo tengo aquí corresponde al menos 1, menos 5. Y vean que esta es una parte, entonces aquí yo tendría en esta parte de aquí tendríamos un mínimo relativo, ¿cierto? Así como aparece en nuestro libro, que nos explica que este sería un mínimo relativo. En cambio, cuando voy del valor, en este caso, desde 3, o mejor dicho, analizando los valores del entorno de 3, que es este punto de acá, nos damos cuenta que en ese intervalo, desde este intervalo, la función es creciente, como se puede ver acá, va creciendo, y de la otra parte el valor del punto crítico es decreciente. Cuando yo tengo una parte que es creciente y la otra parte que es decreciente, evidentemente en esta parte estamos diciendo que hay un máximo relativo, y en este caso pues estamos diciendo que la función es creciente. Muy bien. Entonces van a tener como tarea resolverme en su cuaderno estos 4 ejercicios. Y para poderlo resolver, jóvenes, evidentemente los pasos que nosotros vimos la semana pasada para poder construir la tabla de variación, se tienen que volver a hacer los pasos para poder construir la tabla. Una vez que ya tenemos la tabla, entonces ahí usted determina dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo relativo en cada una de las funciones que nos piden que nosotros elaboremos. Como sugerencia, para que usted tenga una mejor idea, pues yo le invito a que también pueda utilizar el GeoGebra que tenía en su celular, que yo pedí que lo descargaran, y que pudieran pues ahí graficar o bosquejar, o hacer el bosquejo de la función para tener una mejor idea. Igual, yo siempre estoy aquí anuente para poder resolver cualquiera de sus inquietudes, y pues nos vamos a ver entonces, si Dios lo permite, hasta el próximo video.